Am, Nos habíamos quedado la clase pasada viendo algunas herramientas de graficación o tabulación de datos. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo una web, ¿no? Que trabaja con IA también de fondo, ¿sí? Que se llama Data Wrapper. Y vamos a pasar un poco de revisión a cómo se ejecuta esta herramienta con algunos datos de ejemplo. Y luego vamos a pasar a ver ya propiamente el formato de citado APA de una manera muy amena, de una manera muy ordenada también, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla y nos habíamos quedado aquí, ¿se acuerdan? Nos habíamos quedado aquí porque les estaba presentando yo a ustedes esta herramienta, ¿recuerdan? Esta herramienta tiene el objetivo de presentar la información de forma mucho más amigable con el lector, ¿no? Que va a darle vuelta a nuestro documento, ¿no? Que va a interpretar lo que nosotros estamos presentando, ¿cierto? Ahora, esta web lo que hace, o esta herramienta de virtualización de datos, lo que hace es, digámoslo así, ordenar la información en gráficos, ¿no? De diferente tipo, en tablas, ¿no? Y presentarlo no en formato APA, pero sí en un formato que se puede también incluir en algún documento académico. Está más pensado para compartir información mediante videoconferencias, presentaciones o información digital, ¿no? Contenido digital, sí. Pero también tiene, o podría tener un uso académico como parte del citado en el quehacer académico de cualquier documento, ¿no? Así que, a ver, vamos a primero loguearnos, ¿se acuerdan? Esa primera parte. Un segundo, voy a dividir bien mi pantalla. Listo. Teníamos que loguearnos aquí, ¿no? Un segundo, por favor. Ya, bueno, como yo inicié sesión ya con mi cuenta de Google, voy a colocar aquí como un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes accedan, ¿no? Lo que les va a aparecer es este botón, el botón login, ¿sí? Y cuando ustedes lo pulsen, inicien sesión con su documento, con su cuenta de Google o con alguna cuenta de correo que ustedes usen normalmente. Inician la sesión, eligen una cuenta, ¿no? Colocan su correo electrónico, luego su contraseña y automáticamente cuando hagan eso, les va a aparecer automáticamente esta interfaz, ¿sí? Ya sin el botón de inicio de sesión, sino solamente para que ustedes pulsen el botón de empezar a crear o el botón dashboard, ¿sí? Entonces yo voy a pulsar el botón empezar a crear y ya para ustedes tengo algunos datos que están precodificados o preprocesados, ¿sí? Tenemos varias opciones de construcción de información en base a gráficos y tablas, ¿sí? Podemos colocar primero los datos de forma más o menos mecánica, ¿no? Colocando, por ejemplo, los datos así, ¿no? Aquí tengo, ¿se acuerdan del número efectivo de partidos? Que es una medida que mide, ¿no? Cuántos pasillos son electoralmente viables o relevantes en un distrito. Bueno, acá tengo también la tablita, ¿no? Entonces, acá tengo una tablita de Excel, ¿no? No está ni siquiera en formato tabla, solamente está en formato común y corriente, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, ¿no? Puedo copiarlo, pegarlo así, ¿no? Y automáticamente puedo empezar a graficar. Entonces, por ejemplo, yo coloco los datos así
Y ya aquí tengo más o menos qué es lo que podríamos hacer con esa información. Miren, por ejemplo, puedo de repente colocar aquí en crear nuevo mapa, mapa coroplético. Selecciono un mapa, ¿no? Recuerden que mis datos están en torno a los distritos de línea metropolitana, entonces busco esa descripción. Tratemos de buscar no la zona urbana, sino la zona distrital sin esa especificación de área, ¿sí? La segunda opción, ¿no? Entonces eso automáticamente me hace tener de fondo una en primera vista, ¿no? De qué es lo que debería de colocar en la tabla de atributos, ¿sí? Esta es una tabla de atributos en la que yo voy a concatenar la información de los distritos con la información o con la plantilla que ya está precodificada. Entonces, para no tener problemas con esta variable que es el código, que lo conocemos aquí como vigeo, ¿no? Entonces voy a hacer conseguir el código con el nombre del, este, del distrito, ¿sí? Entonces, sigo este proceso, ¿no? Voy al botón coincidir, ¿no? Estoy aquí en el botón cargar, ahora voy al botón coincidir. Aquí pegué la información, ¿cierto? La tabla. Ahora voy al botón coincidir y en vez de código pongo nombre, ¿no? Entonces ahora sí es una vista mucho más amigable, ¿no? Mucho más cotejable si es que algún valor me está faltando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que puse ese filtro, ahora le doy colocar así. Ahora, ustedes se han dado cuenta que ha aparecido aquí un error porque él no está reconociendo este nombre, la, la tabla, ¿cierto? Entonces aquí corregimos el mapa. A veces pasa eso con el software, ¿sí? Y ahora sí, cambié el mapa y entonces ahora sí hay una coincidencia completa de los valores. Y bueno, aquí me faltó colocar un valor, pero vamos a colocarlo como si fuera un valor perdido, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, hay muchas formas de darle una buena vista, ¿no? De visualizar esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo doy el botón visualizar, automáticamente puedo llegar a una etapa como esta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí añadí mis datos, ¿no? Recuerden, hice coincidir el nombre de mis datos previos con los distritos, ¿cierto? Y ahora selecciono una columna que más o menos refleje el nombre de cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le coloco la etiqueta nombre a esta columna porque es la etiqueta que va a tener el atributo más importante de toda la tabla, ¿no? Que son los distritos, ¿sí? La tabla no tiene sentido si es que yo no sé a qué distrito pertenece. Entonces, por eso le pongo nombre, ¿sí? Y acá marco, bueno, siempre está marcado previamente, pero si no lo está, se marca la primera fila como etiqueta, como encabezado, ¿sí? Un segundo, voy a ver si hay preguntas. Igual, como no estoy viendo el chat, pueden hacer el ruido de levantar la mano. O sea, cada vez que alguien levante la mano hay un ruidito, entonces yo tengo atención sobre eso y normal les va la palabra. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es ajustar cosas, ¿sí? Ajustar cosas. Pero primero veamos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y ya después les enseño cómo se hace, ¿sí? Aquí yo tengo un mapita que representa a todos los distritos de la metropolitana, ¿cierto? Y estoy viendo aquí que puedo colocar una descripción del mapa, ¿no? Y una pequeña leyenda, ¿se acuerdan? Es una pequeña leyenda que es como una suerte de mapa de calor, ¿no? En la que se mide, ¿no? Si el número efectivo de partidos es cero o gira en torno a ese valor y el 8, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo paso el mouse por cada, paso el mouse por cada distrito y automáticamente se activa arribita, ¿no? Lo vieron ahí, ¿no?
un marcador que indica el número que tiene este distrito de partidos relevantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el dato de que en Ancón ganó Podemos Perú, ¿no? Con unos 9.023 votos, ¿no? Y tiene como número de partidos relevantes al 4, ¿cierto? Y aparte de eso, tengo el dato de que el margen de victoria fue de 6.12%. El margen de victoria es, digamos, la, el porcentaje que lo distanció del segundo puesto, ¿sí? En otras palabras, es el porcentaje que ese partido obtuvo que lo hizo ganar el primer puesto respecto al segundo. ¿Sí? ¿Qué les parece la herramienta? A ver, mientras tanto, mientras vamos conversando. Es una herramienta que también hace algunas funciones del Excel, el Excel y el Power BI, pero que es un poquito más accesible tal vez para usuarios no avanzados en ese tipo de software de visualización de datos. ¿Sí? Bueno, entonces voy a continuar mostrándole qué otras cosas podemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que hice, por ejemplo, ¿no? Fue seleccionar la columna sobre la cual yo quiero obtener más descripciones en el mapa, ¿no? Si seleccionara distrito, ¿no? Eso no importa tanto porque, bueno, igual ya tengo la vista, ¿no? De esos distritos en función a cada área, ¿no? Entonces puedo de repente mencionar aquí el número efectivo de partidos, ¿no? Y obtengo esta vista, ¿cierto? Ahora puedo usar esta paleta, tal vez esta otra, ¿no? Son diferentes paletas de colores que me reflejan mayor o menor intensidad del atributo, ¿sí? O en otras palabras, ¿no? Mientras el color sea más clarito, quiere decir que el número efectivo de partidos en ese distrito es muy chiquito. Y cuando el color es más intenso, más fuerte, más oscuro, quiere decir que el número efectivo de partidos en ese distrito también es alto, ¿sí? ¿No? Ahora, bueno, lo dejo así. Ahora, ¿por qué está aquí el número 8 por defecto? Porque es el número máximo que toma el número efectivo de partidos en toda mi base de datos. En otras palabras, en mis datos no hay ni un solo número que sea superior a 8. Entonces, por eso, en esta columna no hay ningún número que sea superior a 8. Entonces, por eso ya el programa entiende que ese es el límite, ¿no? Ese es el límite de esa escala, ¿no? De esa escala. Ya. Ahora, otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, no es justamente esto, ¿no? Puedo elegir entre mostrar la leyenda o no. Y como les he comentado antes, ¿no? Lo importante de un gráfico es que siempre existe información que cada vez que por sí solo no puede entenderse algo, ¿sí? Entonces, la leyenda me ayuda a comprender qué significa cada color, ¿cierto? Entonces, la puedo dejar marcada, ¿no? Y puedo describir, ¿no? Puedo describir qué significa cada leyenda, qué significa o qué está midiendo esa leyenda, ¿no? Bueno, aquí por defecto aparece el nombre de la variable, que es una sigla, ¿no? Que es número efectivo de partidos, pero puedo simplemente colocar lo que significa en realidad, ¿no? ¿No? Y se marca ahí, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si de repente, ¿no? Tengo una base de datos que está así a media caña, ¿no? Yo tengo casillas así faltantes. Bueno, no importa, ¿no? Puedo elegir em, am, ocultar regiones sin datos, ¿sí? En este caso solamente hay una, ¿no? Pero no, se ocultó allí, ¿no? Y simplemente lo puedo dejar así si es que tengo mi base de datos completa, ¿no? Y con esto ya determino la amplitud o el tamaño del mapa, ¿sí? Más que nada por cuestiones de visualización. Lo importante aquí es que el criterio siempre sea el que guía la forma en cómo colocamos los datos, ¿no? Por ejemplo,
Aquí de repente yo podría optar, ¿no? Por solamente mostrar el dato de algunos, de algunos departamentos, perdón, de algunos distritos y no de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría de repente, ¿no? Colocar anotaciones por aquí, ¿no? Y mencionar cosas, ¿no? Por ejemplo, el número efectivo de partidos, ¿no? Mide, sí, escuché un micrófono, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y jugar a colocarlo donde yo crea más conveniente, ¿no? Ahora, esta ventanita de aquí, recuerden, en la ventana anotar, voy a descripciones emergentes, y aquí puedo elegir qué es lo que se sombrea por cada cosa que yo, o por cada elemento que yo selecciono o paso por el mouse, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el dato de, puedo elegir las variables. Estas de aquí son todas las variables de mi base de datos, son solamente 5 variables, ¿sí? Y eso quiere decir que ahora se va a mostrar ese margen de victoria justo aquí. Si no, justo aquí, ¿lo ven? Pero le falta algo a ese margen de victoria que está apareciendo como un número solito. Entonces, puedo añadirle texto. Puedo colocar aquí margen, ¿no? Y se actualizó, ¿vieron? Se actualizó, ¿no? Y esto yo lo puedo compartir en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿sí? Así que, o también puedo descargar la imagen, o también puedo recortarla, ¿no? Meterla en un documento y con norma Zapa referenciarla adecuadamente, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Y ya tengo mi panel de control, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este es un dato que tiene que ver con los niveles socioeconómicos del Callao, ¿sí? Del Callao, que es una región que no siempre se tiene en el mapa cuando uno analiza, por ejemplo, Lima Metropolitana. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, hay una institución, una asociación que se llama APIM. ¿Han escuchado de esa asociación? Y APIM lo que hace es producir datos y crear métricas para medir variables interesantes. Por ejemplo, estas, de este estilo, ¿no? Bueno, tenemos aquí el dato, por ejemplo, de algunas zonas de Lima Metropolitana. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es una tablita de doble entrada muy interesante, ¿no? En donde la empresa lo que ha hecho es partir en zonas a la Lima Metropolitana para calcular por cada zona cuánta gente tiene nivel socioeconómico A, B, C, D, E, ¿no? Y como vemos, ¿no? Es que es un problema, digamos, fundamental de nuestra economía nacional, ¿no? Es que hay mucha desigualdad, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo paso de este formato, ¿no? Por ejemplo, solamente quiero ver la zona 10, ¿no? Que es esta zona de Callao, ¿cierto? Ahora quiero pasar esto de aquí a un gráfico de pastel. Un gráfico de pastel bien hecho, no como los que vieron esa vez que vimos un poquito de ejemplos de cómo no presentar la información, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, tengo esto de aquí, ¿no? Lo que hice fue simplemente pasar esa tabla a una tabla de forma vertical, o bueno, que se comprende con los niveles económicos ahora colocados en columnas, ¿no? Y al lado de esa columna el porcentaje, ¿no?
Lo pegué aquí, ¿no? Y ahora verifico que el programa lo lea adecuadamente, ¿no? No me haga ninguna observación en roja, ¿no? En rojo, perdón. Y ahora voy a visualizar. Entonces aquí, ¿no? Yo puedo elegir el tipo de gráfico. A ver, pregunta. Si yo grafico esos datos de esta manera, es coherente, ¿cierto? Pero ¿se entiende? O sea, ¿está bien hecho? ¿Favorece la comprensión del lector o del revisor de esa información? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? No se puede ver adecuadamente, ¿cierto? Si bien las barritas sí representan las proporciones, ¿no? Em, es difícil darle una lectura mucho más amena, ¿no? Y en teoría divertida, ¿no? A lo que representa cada nivel socioeconómico. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Que si bien no es de exactitud en la información, sí de visualización de información, ¿sí? Entonces por eso es que yo elegí, ¿no? Gráfico de círculo. Porque en gráfico de círculo, ¿no? Tengo pocas divisiones, son 5 nada más, y puedo observar más o menos, ¿no? Cómo se parte la torta, ¿no? Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, aquí, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, hasta la Z, ¿no? ¿Sería un buen gráfico este? Probablemente no, porque no conocería adecuadamente cómo se parten estas proporciones y aparte de eso, ¿no? Se hace mucho más difícil leer las etiquetas de cada sector del círculo, de cada sector de de ese gráfico de pastel. Entonces, hay gráficos que se prestan para algunas variables y otros gráficos que sí me permiten ver muchas más variables, ¿sí? O muchas más columnas, ¿no? Entonces aquí yo lo que yo hice fue, luego de elegir el gráfico adecuado, ¿no? Luego de elegir el gráfico adecuado, lo mejoré, ¿no? Lo mejoré. Entonces aquí puedo elegir de repente personalizar el color, ¿no? Para que se note mucho más la diferencia, ¿cierto? ¿Cierto? Y también puedo elegir el tamaño del círculo, grande, pequeño, ¿no? Y también puedo elegir, ¿no? Si por ejemplo tengo mis valores colocados en decimales, los puedo colocar en porcentajes. Si quito la marquita, automáticamente aparece el valor como decimal. Si lo activo, en porcentajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice este gráfico? Que un grueso de la población del Callao se encuentra en el nivel socioeconómico C, un 46%. ¿Sí? Ahora, también puedo elegir dónde van las etiquetas. Las etiquetas son los nombres de cada sector. Pueden ir por dentro si activo la opción de etiquetas internas o pueden ir por fuera, ¿no? Ahora, etiquetas internas tal vez no me traería ningún problema si es que este sector uno fuera mucho más grande, ¿cierto? Pero si coloco internamente las etiquetas, me estoy perdiendo la vista de la etiqueta que está aquí en este sector más chiquito. Entonces hay un problema también ahí. Por eso opto por colocarlo mejor por fuera, ¿no? Y también por colocar valores, ¿no? Porque una cosa es colocar el sector solamente con la etiqueta, sin saber cuánto representa porcentualmente, y otra cosa es colocar esos valores. Es mejor colocar esos valores para que se vea la coherencia interna de ese gráfico respecto a esos porcentajes, ¿sí? Ahora, otro ejemplo. Me avisan si tienen alguna duda o consulta o si, ¿sí? Otro ejemplo.
Aquí cargué datos de el Callao, ¿sí? Los 6 distritos del Callao. Y calculé el número efectivo de partidos desde el año 2010 hasta el año 2022, ¿sí? Cada año representa el año electoral para elecciones municipales de esa fecha, ¿no? O sea, en 2010 hubo elecciones, igual en 2014, igual en 2018, igual en 2022, ¿sí? Entonces, estos años son etapas electorales, ¿de acuerdo? Ya que tengo números con decimales. Ahora quiero verificar que mis datos sean adecuadamente leídos. Mi Perú no tiene datos para 2010 ni 2014 porque en ese momento aún no era distrito. Era una zona que estaba anexa a Ventanilla. Por eso es que no hay datos, ¿sí? Pero empezó a ser un distrito independiente a partir del año 2018. Entonces, por eso aquí aparece recién el dato en ese año. Ahora visualicemos. ¿Qué elegí aquí? Elegí un gráfico de barras divididas. Un gráfico de barras divididas para que esa división sea el año. ¿De acuerdo? Y lo que hice para mejorar el gráfico fue, por ejemplo, ¿no? Mostrar los valores, mostrar el color de la barra, ¿no? Elegir para cada año un color diferente, ¿no? Mostrar el fondo de las barras para saber dónde comienza y dónde termina, ¿cierto? De repente puedo hacer también las barras un poquito más gruesas, ¿no? Y también puedo crear una línea punteada de separación para diferenciar más los casos, ¿sí? Y también puedo ampliar la distancia entre las columnas, ¿no? Para que se vea mejor, dependiendo, ¿no? También puedo anotar, ¿no? Acá le puedo poner un título, ¿cierto? El título es este. Yo lo escribí. Y también puedo escribir otras cosas que solamente viendo el gráfico no se entienden, ¿no? Es una tabla que describe cuántos partidos son electoralmente relevantes en cada distrito de Callao. ¿Ok? Fuente de datos, bueno, yo no creo los datos los creó la OMPE, ¿sí? O sea, la base de datos está dada por la OMPE. Y también por el Jurado Nacional de Elecciones. Me faltó colocar la fuente de datos, pero bueno, es simplemente la página web de la OMPE, ¿sí? Quien creó el gráfico fui yo, ¿no? Omar Guaco. Automáticamente se actualiza aquí, ¿lo vieron? Aparece la autoría directa, la fuente, una opción para descargar datos, otra opción para descargar la imagen. Y también puedo elegir si es que quiero destacar algún elemento de este gráfico. De repente solamente me importa un distrito, ¿no? Quiero tomar énfasis en un distrito, entonces puedo seleccionar el caso, ¿no? Y se sombrea automáticamente con más intensidad, o se colorea con más intensidad, ¿no? Mientras que los demás casos eh, tienen menos transparencia, ¿sí? ¿No? Bueno, esta es una página donde yo determino qué formato es el que va a seguir el gráfico, o sea, cómo lo voy a poder descargar, y ya, ¿no? Ahora un último ejemplo. Ya, tablas, tablas. Esta es una tabla que bien podría yo utilizar como formato APA, ¿no? Si es que utilicé un tipo de letra similar a este, ¿cierto? Acá el gráfico me ofrece la opción de buscar los casos incluso, ¿no? Por ejemplo, coloco Bellavista y solamente me va a aparecer los datos de Bellavista. Coloco ventanilla, ¿no? ¿Cierto? Me aparecen esos datos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo habilité esta opción de búsqueda? Porque marqué aquí la opción permitir búsquedas. Acá también puedo de repente em, crear franjas intercaladas con este botón, ¿no? Marcar la tabla con franjas.
Esta opción es para cuando tengo celdas vacías, ¿sí? En este caso, la celda vacía la coloqué como un 0 para no tener problemas. Pero si hubiera sido diferente, entonces también lo hubiera combinado. Acá tengo una opción para clasificar tablas, ¿no? Pero no es conveniente porque a mí me interesa ver el desagregado por años. Entonces no es lo más ideal. Acá puedo hacer más notas, ¿no? ¿Cierto? Fuente de los datos igual OMP, ¿cierto? Año 2022, ¿no? Porque las elecciones fueron el año pasado. Y listo. ¿Qué les pareció la herramienta? La herramienta permite hacer varios gráficos de diferentes tipos y también absorbe un gran número de información. Si es una tabla grande, la pueden colocar. Ahora, el detalle es que la tabla ya tiene que estar preprocesada. En otras palabras, tiene que estar ya más o menos acomodada desde el Excel, ¿sí? Es una recomendación extra, ¿no? Porque lo que no hace esto de aquí es hacer cálculos. Esto de aquí no hace cálculo necesariamente, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una correlación, quieren hacer una regresión lineal, una regresión múltiple, una regresión simple, un contraste de medias, ¿no? O no sé, una prueba de chi cuadrado, bueno, esto no lo hace, ¿sí? Esta es una herramienta específicamente diseñada para visualizar datos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Está bien. Continuamos entonces. A ver, un segundo. Ah, de acuerdo. Sí. Ujú. Bien, vamos. ¿Alguno de ustedes ha tenido al menos algún contacto con la búsqueda de bibliografías en diferentes idiomas, por ejemplo? ¿Quién nos puede contar de repente algún problema? Claro, a ver, sí, ¿puedes contarnos un poquito de tu experiencia, por favor? Sí, sí, te escuchamos. De que es un poco engorroso cuando te piden en la bibliografía que el formato APA, y cuando son muchas fuentes, tienes Ujú, que citar una por una. No, a claro, veces usas algunas páginas para que te ayuden a citar y no lo hacen totalmente bien. claro, es cierto. Y eso es importante que lo menciones porque, claro, uno podría optar por el camino corto, que puede ser eficiente en algunos casos, pero en otros no, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirle de repente a ChatGPT o Google Bart, ¿no? Que me cite tal referencia en formato APA y tienden a equivocarse, porque de fondo están trabajando con bases de datos o entrenados con bases de datos en inglés, o de repente las bases de datos con las que están entrenados esos chats, ¿no? Eh, no están tan, no están tan finos, ¿no? Como para conocer cómo utilizar adecuadamente la regla APA para tal o cual caso, ¿no? Entonces no está de más saber estas cosas, porque también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que el formato APA siempre va a dialogar con el contexto peruano, con el contexto en el cual nosotros escribimos nuestra información, ¿no? O sea, el manual APA original es un libro así, ¿no? Es un libro muy grueso, ¿no? Y solamente se toman algunas cosas o elementos básicos para
el caso peruano, ¿no? No todo entra en cómo se regulan las pautas, ¿no? Claro, ChatGPT tiene también problemas, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver, sí, también se me complica porque saco mucha información gráfica de internet, de artículos científicos, libros electrónicos. Claro, claro. Entonces ahí vamos a ver la clase que viene, ya cómo construir bibliografías con Sotero, que les va a ordenar la vida prácticamente, pero antes de entrar a ese mundo, ¿no? Hay que conocer esto de aquí, porque también Sotero se equivoca. Menos que un chat, ¿sí? Menos que un chat, aunque no lo parezca, ¿no? Pero hay errores, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes tipos de citado, ¿no? Oh, claro, claro. El Turnitin también tiene varias herramientas para filtrar cuando el texto está lleno de citas. Por ejemplo, hay filtros que permiten que el Turnitin no lea tales o cuales párrafos como, claro. Igual siempre hay que estar atentos, ¿no? Porque no siempre lo que se marque como copia o como similitud es en realidad eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una diferencia crucial, una diferencia que es clave, ¿sí? Una diferencia que no siempre se discute, pero que nos ayuda a comprendernos mejor y ordenarnos en el campo, ¿ya? Diferenciamos entre dos cosas, cita y referencia bibliográfica. A ver, ubica más o menos en qué se diferencian solamente viendo la imagen del texto. Esto de aquí parece como si fuera parte de un párrafo redactado, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? ¿No? Alguien dijo algo en el 2020, alguien y otros, ahorita vamos a ver qué significa et al, ¿no? Alguien y otros dijo algo en el 2020 y ese algo está parafraseado en esta oración. Alguien lo leyó, alguien leyó a este señor y otros, ¿no? Y lo que leyó, lo parafraseó, lo interpretó a esta oración. ¿Sí? Eso es citar. ¿Sí? Ahora, de repente, este autor, Aldrich y otros autores escribieron no solamente este artículo de 2020, sino escribieron de repente 50.000 más en el 2020, ¿no? Pero ¿cómo yo sé de dónde viene esta fuente? Ah, porque al ir a la lista de referencias bibliográficas, yo encuentro algo como esto. ¿Se dan cuenta? La cita está y aparece en toda mi redacción, en todos mis párrafos, en los que yo considere que debo citar. ¿Sí? Y la referencia bibliográfica es una sección que normalmente va al final del documento, donde yo coloco la fuente entera. ¿De acuerdo? Solamente como dato previo, ¿sí? Et.al, significa, claro. Ahorita vamos a ver eso, Daniel Flores. Vamos a ver eso, porque como te digo, hay diferentes formas de colocar la información, ¿ya? Tal y como está colocado aquí la cita, a mí como lector me da a entender que quien redactó este párrafo y que leyó a este autor o estos autores, lo que hizo fue interpretar la información y luego colocarla en función a lo que comprendió, ¿sí? Entonces aquí dice Aldrich y otros, el año de publicación. Pero ¿cómo sé quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos otros? Porque voy al final del documento y encuentro la referencia bibliográfica, el detalle específico de cada autor, ¿sí? Y aquí están todos. Aquí están todos. Ya, ahora sí. Hay dos formas de citar, ¿sí? La cita directa, que es como Daniel decía, ¿no? La cita, exacto.
Ahorita vamos a aclarar eso, ¿no? La cita directa, que es cuando tú colocas tal y como está la información en tu texto. O sea, prácticamente tú prácticamente agarraste la hojita, la recortaste, ¿no? Y la pegaste en tu texto, ¿no? Y tu texto lo pegaste. Ahora, si ese recorte, ¿no? Tiene menos de 40 palabras, se coloca de una forma especial en el texto, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Según un artículo reciente, la democracia produce desarrollo económico. Esto que está aquí, como está entre comillas, quiere decir que no ha sido redactado por mí necesariamente, sino que proviene de un texto ya escrito por alguien más. Y ese texto escrito por alguien más fue del año 2019 y ese fragmento está en la página 25. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, ya, genial. Ahora, dense en cuenta la estructura, ¿no? Olvidémonos por un segundo de esta cita de acá, ya que es un poquito más elaborada, ¿sí? Veamos solamente esto de acá. Un solo autor. Un reciente estudio encontró que la desigualdad económica no se determina solo por la pobreza monetaria, ¿no? ¿Quién dijo eso? Padilla, su apellido, ¿no? ¿En qué año? Bueno, antes de poner el año pongo una coma, ¿sí? Luego coloco el año. ¿Pero en qué página lo dijo? ¿En qué página está, no? Coma, página, punto y el número de la página, ¿sí? Y el número de la página. Ahora, ¿ahí hubo algún esfuerzo mío de interpretar la información? No, yo coloqué la información tal y como estaba, ¿sí? Y aquí está la descripción, ¿no? Si la cita tiene menos de 40 palabras, acá obviamente hay menos de 40 palabras, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco palabras nada más, ¿no? Colócala entre comillas, ¿sí? ¿Y qué se incluye en la cita al final? ¿No? Se incluye el nombre del autor, el año de publicación y el número de página con una cita en el mismo texto, ¿sí? Este es un camino, ¿de acuerdo? Este es un camino, ¿no? Otro camino para citar directamente lo escrito por alguien más. Vamos al segundo camino. El segundo camino es, igual, seguimos con citas de menos de 40 palabras, ¿ok? El segundo camino es colocar así la información, ¿no? Cuando todos los datos de la atribución, o sea, autor, año y página, se dividen a lo largo de la redacción, ¿sí? Miren aquí. Corbat y Kovacs, ¿cierto? Escribieron algo en 2020 y sostienen que el plagio suele ser una cuestión de confusión más que de engaño, ¿sí? Que sostienen que el plagio suele ser una cuestión de confusión más que de engaño. Y esta redacción, en teoría, debe aparecer tal y como está ahorita escrito en el texto original de Horvath y Kovacs. Pero claro, ahora, como incluir a los autores como parte de mi discurso, como parte de mi redacción, solamente tengo que colocar al final la página, ¿sí? Abro paréntesis, P, punto, y la página. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí metí a los autores en mi redacción, ¿sí? Acá los puse al final. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta aquí preguntas? Estamos yendo paso a paso. Estamos yendo paso a paso. Seguimos. Igual siempre, como les digo, no siempre les dejo los enlaces
las referencias de donde saco la información para que ustedes tengan una guía también, ¿no? Por cada tema que se discute en la diapositiva, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando citamos más de 40 palabras? Hay otra forma de colocar información en el texto, ¿sí? Listo. Vamos, más de 40 palabras. A veces es necesario citar una fuente extensamente, ¿no? Las citas en bloque son particularmente útiles cuando quieres comentar sobre el lenguaje de un autor, presentar un argumento que luego analizarás. Al colocar la cita en una nueva línea, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí hay más de 40 palabras, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de la operación? Venía redactando mi párrafo y cuando sé que voy a citar un fragmento grande, le doy enter y escribo aparte y le doy sangría. Acá hay una sangría. ¿Se acuerdan que era sangría, verdad? Ah, acá hay una sangría, ¿cierto? Una sangría de 1 pulgada, ¿cierto? Y obviamente yo sé por mi manual ABA, en mi clase pasada, ¿no? Que el párrafo ya de por sí también, el párrafo normal no tiene de sangría 1 pulgada igual, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿No? Igual mantengo lo de siempre, ¿no? El interlineado 2 puntos, ¿no? Alineación izquierda, ¿no? Y sigo el patrón que vi en la cita pasada, ¿no? En la cita pasada vi este patrón, ¿no? El de aquí, ¿cierto? Simplemente lo repito acá, ¿no? Y acá hay una diferencia, aquí ya no coloco comillas, ¿sí? En otras palabras, cuando la cita es de más de 40 palabras, la pongo aparte y va sin comillas, ¿de acuerdo? Va sin comillas. Entonces, eso se le llama citar en bloque, ¿de acuerdo? Palabra clave, citar en bloque, ¿sí? Acá está la especificación, ¿no? No usar comillas, ¿no? Si inicia el cita en una nueva línea, o sea, le doy enter a mi párrafo anterior y escribo en la línea siguiente, ¿no? Y le aplico una sangría de 0.5 pulgadas en toda la cita. Me corrijo. Acá no es 1 pulgada, sino media pulgada, ¿de acuerdo? Media pulgada, ¿sí? Ah, media pulgada, ¿sí? Y bueno, esto de aquí es una regla que es para todo el documento, ¿no? Pero igual se aclara otra vez, ¿no? Entonces aquí estamos con la diferencia, ¿no? Que mencionaba hace un momento, creo que Daniel, ¿no? Y es lo que vimos hace un momento. Primero, las citas pueden ser incluidas según oración o dentro del paréntesis, ¿sí? Si se utiliza una cita narrativa, el año de publicación debe ir después del nombre del autor. Por otro lado, en la cita de paréntesis se puede incluir al final de la oración antes del punto, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí se llama cita narrativa porque yo estoy casi como dialogando con Hernández, ¿sí? Ahora, tal y como está colocado aquí, quiere decir que es una cita parafraseada, ¿de acuerdo? O sea, ha sido algo que yo leí, que yo comprendí y lo coloqué en función a lo que a lo que yo interpreto. Ahora, ¿qué pasa si es que de repente Hernández sí dijo esto tal y como está escrito? Ah, si está así como está escrito en el texto de Hernández, entonces ahí sí coloco comillas, ¿no? Comillas acá,
Y como ya coloqué aquí Hernández, con la fecha de publicación, puedo añadir, ¿no? La página, ¿cierto? Página 50, por decir algo. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Esto de aquí, literalmente, los puede salvar de, tener problemas de plagio, ¿sí? Como decía un sitio anterior, ¿no? A veces el plagio no es un problema no es un problema que se le presenta a uno porque de verdad quiso plagiar, sino porque simplemente no se colocaron bien los elementos, ¿no? Porque los elementos no se colocaron adecuadamente, ¿no? O la cita no tiene forma de cita, ¿no? Ya, aquí Torres dice, es mejor la cita directa para mí porque cuando parafraseas tiendes a utilizar algunas palabras que sí o sí otros también lo dijeron. O hay términos que no se pueden cambiar con sinónimos porque perdería el sentido del explicado o de lo que se está hablando, eh, aunque coloques el autor tal explicó que sí, pasa así. Igual, claro, hay veces en las que no vamos a poder evitar parafrasear porque prácticamente va a ser imposible no hacerlo. Ahorita les voy a decir cómo. ¿Sí? Vamos a dejar eso tal y como estaba en el formato, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Cita parentética o entre paréntesis, ¿sí? Las redes sociales en la era digital son una forma rentable de realizar campañas políticas, ¿sí? Ah, por si acaso, ¿eh? Estas son citas de ejemplo, ¿eh? No existen en la realidad, se me lo he inventado, ¿eh? Son solamente ilustrativas. No, nadie escribió esto en el 2019, por si acaso, ¿eh? Solamente es para mostrarles solamente cómo se expresa el formato citado, ¿sí? Entonces aquí es otra forma de colocar información, ¿cierto? Leí Hernández, interpreté lo que dijo y lo coloqué de esta manera, ¿no? Autor, coma, año, punto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que de verdad el texto de Hernández también dice tal y como está aquí el texto? Luego comillas, ¿cierto? Y luego de aquí añado la página. ¿Ya está? Tan fácil como eso. Vamos. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, a ver, hasta aquí preguntas. Ninguno, profesor. Listo. Gracias. Ahora sí, vamos con los autores. A ver, un autor, ya, entre paréntesis, solamente colocar el apellido y el año, siempre y cuando mi cita sea interpretada, ¿cierto? Si estoy colocando tal y como está en el libro, en el documento, señale la página, no se olviden, ¿no? Página tal, ¿no? Página 50, ¿no? Narrativa, ¿cuál acá? ¿No? Hernández, ¿no? Dice algo, ¿no? Golden dijo algo, ¿no? Dos autores. Acá tengan cuidado, porque a veces, disculpe, acá a veces hay un problema, porque a veces algunas páginas de citación automática de APA lo que hacen es colocar esto, ¿sí? Como in, porque están diseñadas para trabajar con datos en inglés. Pero en nuestro mundo es la Y, perdón. Sí. Así que cuidado. Igual aquí, ¿no? Solo la Y, ¿sí? Para cada caso. Ejemplo, no sé. am, el consumo de alcohol
Aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Por decir algo. Lo coloco así. Y como lo he colocado así, entonces quien lo lea va a entender que yo leí a Harris y Juan, ¿sí? Y que los interpreté, ¿sí? Listo. Ya. Igual acá, ¿sí? Ahora sí, el famoso et al, ¿sí? El famoso et al. Sí. Ah, buena aclaración. Solamente el primer apellido, ¿sí? Sí, Ronald González Laboral levantó la mano, sí. Adelante. Disculpe, profesor, en narrativa es cuando utilizas conectores, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Por ejemplo, conectores Cuando de qué dices estilo. afirma o Claro, exacto. de narrativa, afirma o según lo que dice, algo así. Claro, exacto, ¿no? En narrativas utilizamos palabras como, ¿no? En palabras de Harris y Wang, ¿no? Conec- Según lo Exacto. reportado por Harris y Wang, ¿no? Ah, no sé, en la perspectiva de Harris y Ya Wang, veo, ¿no? profesor. Gracias, Aaron. Sí. Por ahí vi otra consulta, creo. A ver. Ninguna, profesor, gracias, señor. Ah, ya, a ver. Ya. Respuesta, Carla, sí, va el primer apellido, ¿sí? Una consulta cuando son dos documentos, cuando son documentación exclusiva de una empresa, por ejemplo, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, yo quiero extraer ciertos párrafos, ¿a quién iría la referencia? A la empresa. Sí, a la empresa. O sea, la especificación de cómo se coloca la referencia de empresas, webs, ¿no? O comunicaciones personales, incluso formatos de TikTok, ¿no? Instagram, o sea, diferentes fuentes, eso se especifica mucho más en la sección de referencias bibliográficas, sí. En las citas se suele colocar solamente o directamente, ¿no? La institución, ¿no? O la fuente de forma mucho más gruesa, ¿sí? Por ejemplo, si en el caso de Daniel tuviera que citar de repente, no sé, un informe técnico, ¿no? Que cita cuándo fue escrito, ¿no? Más o menos en qué fecha, ¿no? Y antes de esa fecha, el nombre de la empresa, ¿no? Y de paréntesis, ¿no? Y elegir, ¿no? Cuál de estas dos se van a colocar, ¿no? Y colocar, obviamente, ¿no? La página, ¿no? Donde se extrae, de donde se extrajo. Ya, a ver. Entonces aquí, cuidado, ¿sí? Por ejemplo, tengo tres o más autores, ¿no? Entonces, ¿cómo evito mencionarlos a todos en el texto? Porque se hace larguísimo, ¿cierto? Pongo, si quiero citar entre paréntesis, pongo, por ejemplo, ¿no? El primer apellido del primer autor, et, espacio, al, punto, coma. No es punto y coma del teclado, es primero el punto, luego, primero presionando la tecla punto y luego presionando la tecla coma, ¿sí? Y luego el año, ¿de acuerdo? Y acá hay una diferencia crucial, ¿eh? Acá hay una diferencia crucial. Cuando citamos narrativamente, va el apellido, claro, sí, claro, sí, en general sí, en general sí. Esta sección la vamos a ver de aquí, la sección que viene, ¿sí? Para verlo más en detalle, ¿sí? Porque al final, es cierto, no se puede uno divorciar de lo que está colocando aquí. Y aclaración, ¿no? Todo lo que se coloque en paréntesis, como citas, narrativas o parentéticas, todo tiene que estar en la bibliografía. No puedo colocar algo entre paréntesis y que no aparezca al final en la bibliografía, ¿sí? No puedo colocar esta cita sin que aparezca al final en la bibliografía, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, cuando yo quiero escribir una publicación escrita por más de tres autores, coloco el apellido, et espacio al, y solamente el punto, ya no la coma, y el año.
¿no? Por ejemplo, Godelier et al, ¿no? Consideran, ¿no? Plural, ¿no? Que, bla, bla, bla. Listo. Ahora, esto es en el caso de que, digamos, la institución o los autores sean de repente una empresa, una institución un poco más grande, ¿no? Simplemente se mantiene la institución nada más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que estoy citando? También hace Sotero. Sí, hace Sotero también. Ah, Sotero si citas de este estilo. Las narrativas no. Las narrativas no. Sí, ya. Vamos. Ah, aquí hay un error en la tipografía, sí. Este cochete no vaya. Solamente, es un error mío, sí. Solamente el paréntesis, sí. Ah, toman eso en cuenta. No, acá no va ningún corchete, ¿de acuerdo? Solamente los paréntesis. Ya. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero citar alguna institución que se defina por sus siglas? ¿No? Por ejemplo, la ONU, ¿no? La ONU significa esto, ¿cierto? Esto de aquí. Entonces, ¿qué hago para citar la ONU en mi documento? Primero especifico el nombre completo, ¿sí? Luego abro otro paréntesis, ¿no? Y coloco la sigla. Cierro paréntesis, coma, año. ¿De acuerdo? Igual, todo esto está concatenado, bueno, está encerrado en dos paréntesis grandes, ¿sí? Acá hay uno y acá hay otro. Igual acá, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora, una vez que ya cité por primera vez eso en el texto, ya la siguiente vez que la cite, simplemente coloco la sigla, ¿no? Por ejemplo, aquí, ODC, bueno, ONU, ¿no? ONU. Cualquier sigla, en realidad, cualquier sigla. Porque se sobreentiende que el lector ya pasó por la explicación de la primera sigla. Si el lector ya pasó por esa primera lectura de esa sigla, en teoría ya no requiere leer otra vez qué significa. ¿Sí? Ese es el sentido de la norma. ¿Ya? Ahora, sí, también es una opción, sí. Se colocan corchetes también. En el contexto peruano se alterna entre los dos, ¿de acuerdo? Porque un buen grueso de manuales, o sea, originalmente en el APA en inglés se coloca con corchetes. Aquí en Perú se alterna entre ambas cosas. Igual, am, por ejemplo, pueden encontrar manuales en donde aparezca el corchete, otros en donde aparezca el paréntesis, ¿de acuerdo? Depende. Pero lo importante es que, o sea, se note siempre que existe un nivel, o sea, que se note que existe algún tipo de subdivisión dentro del cita, ¿de acuerdo? Si es un corchete, es un paréntesis, bueno, depende, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasa cuando tenemos una fuente con poca información? Por ejemplo, no sé, me encontré una reliquia histórica, ¿no? Que no tiene fuente, no sé quién la escribió, pero sé que es relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos el elemento faltante y aquí la solución, ¿de acuerdo? Si nos falta el nombre del autor, ¿no? Por ejemplo, a veces hay artículos en internet, ¿no? De repente algún informe o alguna nota periodística
que no está a nombre de un autor, sino a nombre de una, ni siquiera a nombre de una empresa. Entonces, ¿qué hago? Coloco el nombre de la fuente, de frente, ¿no? ¿Cómo se llama el título de la fuente? ¿No? Por ejemplo, ¿no? No sé. Gases de efecto invernadero en África, ¿no? ¿Quién lo escribió? Yo qué sé. Como no lo sé, coloco de frente esto. ¿Entiendes? Coloco entre comillas porque no estoy citando un autor, sino un nombre, ¿no? Perdón, me equivoqué. Sí, es 5 millas, ¿de acuerdo? 5 millas. Título de la fuente de frente, ¿sí? Listo. Ya, vamos a otro ejemplo. Hay fuentes que no tienen fecha, ¿de acuerdo? Entonces se coloca el famoso SF, SF o S.F, ¿sí? Martínez SF, acá en teoría debería estar un año, ¿cierto? Pero como no está ese año, se coloca así, ¿de acuerdo? Ahora, número de página. De repente no tengo un número de página. Acá sí hay un camino corto, que es simplemente omitir la página, ¿sí? O colocar de repente alguna forma de identificar de dónde provino, ¿sí? Por ejemplo, sección 2, ¿no? El documento, ¿no? Y así. Ahora, en qué casos no nos podemos saltear al paso de interpretar información cuando tenemos que construir balances, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos que construir balances de investigación? A ver, cuando uno investiga, lo que tiene que hacer es, obviamente, leer los antecedentes, ¿cierto? Pero aparte de eso, también tiene que investigar qué líneas son las que ordenan teóricamente nuestro tema de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué perspectivas son las que discuten cómo crece un país, ¿no? Hay muchas perspectivas, ¿cierto? Hay muchos modelos de desarrollo, ¿cierto? ¿O qué perspectivas son las que, o cuántas escuelas, o cuántas metodologías existen para, de repente, medir la inteligencia humana, ¿no? De repente hay muchas metodologías, muchos paradigmas, muchas perspectivas, y no puedo citar cada una de ellas, ¿cierto? Porque de repente cada perspectiva tiene como 30 autores en cada una, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer un balance, comprimir información, leer información, agruparla y etiquetar cómo es que esos autores se enlazan con esa descripción mía que agrupa esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos comprender la noción de apoyo democrático o apoyo a la democracia o soporte democrático como un conjunto de actitudes, conductas y evaluaciones que provienen de la ciudadanía y que se expresan empíricamente de forma multidimensional, bla, 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 ¿no? Entonces, que yo haya citado esto acá, que esté citado acá, quiere decir que al leer cada fuente bibliográfica, cada una de ellas, es posible resumirlas a esto, ¿sí? Aquí es un esfuerzo cognitivo, ¿no? Un esfuerzo argumentativo que me permite a mí concluir que, en efecto, lo escrito por Dalton, Easton, Norris, en diferentes años, se puede sintetizar a esto de aquí, ¿sí?
¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo se cita aquí, ¿no? Para citar varias fuentes, coloco lo de siempre, ¿no? Autor, acá me faltó una coma, autor, año, punto y coma, siguiente autor, año, punto y coma, siguiente autor, autores y año. Y el orden es alfabético, ¿sí? No es por años, sino el orden alfabético, ¿de acuerdo? Orden alfabético. ¿Se entiende hasta ahí? Repito, coloco varios autores juntos en una sola cita, ¿no? Y de varias fuentes, cuando esas fuentes yo las puedo agrupar o sintetizar luego de haberse interpretado, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Seguimos. Ahora, hay varios caminos que yo debo de seguir si es que yo pretendo utilizar la misma fuente a cada rato. De repente, no sé, mi tema tiene poca investigación previa y la que existe es la que está guiando está guiando mi objetivo de investigación. Entonces, casi obligatoriamente ese autor o ese grupo de autores van a aparecer en mi texto un montón de veces. ¿De acuerdo? Eso es muy común, sobre todo en temas que se están recién explorando, ¿de acuerdo? O en temas que siempre se suelen entender solamente en función de algunas perspectivas. Entonces, si estás citando la misma fuente en varios párrafos, es esencial identificar su origen cada vez que se utiliza. No es suficiente poner una única cita bibliográfica al final del texto. Sin embargo, hacer eso sí puede ser cansado, ¿no? Y puede terminar por hacer perder el mensaje al lector. Entonces, eso no es conveniente. Y aquí hay una propuesta de cita para salir de ese pequeño problema de redacción. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una cita larga. Bueno, esto es un párrafo ya. El riesgo financiero se define como la pérdida de dinero. Ya. Acá no hay cita. Quiere decir que es una conclusión, es una idea que el autor está defendiendo por su propia cuenta. ¿Sí? Un estudio de Liao y Chiong, ¿no? Del año 2001 mostró que el riesgo de transacción tiene un impacto negativo en el deseo de los consumidores de comprar. A ver, pregunto, esa cita será cita narrativa o parentética? ¿Qué estilo es? Narrativa, ¿cierto? Exacto. Ahora, este par de autores tienen aún más que decir en mi párrafo. Porque yo no voy a decir otra vez Lee y Chong, porque si no cada rato diría, por cada oración que termine diría Lee Chong, Lee Chong, Lee Chong. No. Entonces, otro camino. Esta investigación sugiere que el fraude con tarjetas de crédito es un riesgo común en Internet. Asimismo, muestra que los consumidores encuentran que el fraude con tarjetas de crédito online es un gran riesgo. Y aquí aparece otra vez como cita parentética. ¿De acuerdo? Coloqué de forma diferente la información. Entonces, ¿no? Cuando uno lee un paper o cuando uno lee un documento académico, ¿no? Casi automáticamente uno deja de leer esto, ¿cierto? Deja de leer esto. Entonces esto ya no interrumpe mi redacción, ya no hace ruido a mi comprensión lectora del texto. Por otra parte, el riesgo de rendimiento del producto es la pérdida sufrida por bla. ¿No? Coloco ahora cita parentética. Así está claro que los consumidores a menudo evalúan incorrectamente la calidad de los productos cuando realizan compras online. Una razón de ello es que no pueden probar el producto en sí antes de adquirirlo. Coloco lo mismo, ¿no? Pero ahora coloco a todos los autores que cité en mi párrafo juntos en una cita grande. ¿De acuerdo?
¿sí? Ahora, si quiero ser más diverso mi forma de citar, podría de repente incluir una cita directa, ¿cierto? O sea, una cita que de repente incluya por ahí algo dicho directamente por los autores, ¿no? Pero aquí es un buen ejemplo de cómo se utilizan diferentes tipos de cita en un párrafo, ¿no? En un párrafo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy leyendo algo, ¿no? A un autor y ese autor citó a otro o a otros, ¿no? Que también pasa, ¿no? Y a veces yo no puedo ir de repente a la fuente directa, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, estoy leyendo algo sobre historia. Sí. Ah, lo que pasa es que eso tiene que ver con la primera diferencia que hicimos. Colocan en la cita, o sea, en la redacción del texto o al final en la bibliografía. Recuerden que ahorita estamos en el texto. Bueno, probablemente es otro formato, es otra forma de citar. De repente es un formato Vancouver u otro estilo de citado. Porque el APA no permite eso a menos que justamente, claro, ¿no? Recuerden que estamos en este nivel de acá, ¿no? En las citas, ¿sí? La referencia es otro, ¿sí? Pero de repente, como dice Daniel, sí, en efecto aparecen citas que son así. O citas que son de repente, como dice Daniel, ¿no? Donde estoy redactando y en la redacción coloco edición y volumen. De repente hay formatos que son así. No los conozco, pero en el APA no es así. Perdón. A ver, ya, entonces, ¿qué pasa si es que de repente, no sé, yo estoy leyendo a un autor, ¿no? Y ese autor leyó a otro u otros. Y lo que leyó está de repente en otro país, en otro idioma, o en un lugar que yo nunca voy a poder acceder, al que yo nunca voy a poder acceder. Estoy obligado entonces, ¿no? A citar lo que ese autor citó. ¿Y cómo hago eso? ¿No? Un segundo, un segundo. Acá tuve un error, me comí un paréntesis, ¿sí? Me acabo un paréntesis, ¿de acuerdo? Ojo, y me comí un paréntesis, sí que lo coloco, ¿de acuerdo? Listo. Parker escribió algo en el 78, ¿no? Entonces coloco el año, coma, como citado en, como citado en Bloom y otros, o Bloom et al, punto, coma, año. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, ¿a quién leí yo? ¿Leí a Parker o leí a Bloom y otros? ¿Con qué fuente me encontré yo al final? ¿No? Con Bloom y otros, ¿cierto? Pero Bloom y otros citó a Parker. Y lo que dijo Parker a mí me interesa, entonces lo coloco. Ahora, ¿qué pasa si es que no conozco de repente el año en el que ese autor publicó lo que citó el otro autor? O sea, no. Yo tengo acceso a esta fuente, ¿no? Conozco el año. Pero esta fuente citó a Porter sin colocar el año. O sea, Porter en el documento de Johnson aparece sin año. Cuando pasa eso, se coloca así.
¿cierto? Así. O si quiero de repente ponerlo tal como está acá, ¿no? Esa es una cita narrativa, ¿cierto? Narrativa. Si quiero ponerlo como parentética, simplemente hago eso, ¿no? Porter, como se citó en Johnson, ¿no? ¿Cierto? Listo. Y acá podría poner, ¿no? Una investigación realizada por Porter, por ejemplo, ¿no? Bla, 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 bla. Y a Porter está dentro de otra cita mía y lo coloco así. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Si es que tengo acceso a la página, sí. Pero como estoy interpretando, no. Si estoy colocando tal y como dice el artículo, sí. De repente, si quiero citar, de repente, algo literal, ¿no? Algo directo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces ahí sí coloco la página, ¿cierto? Porter, ¿no? Os citó en Johnson, 2017, página 50, ¿no? ¿Se entiende? Pero como no estoy haciendo eso, sino que estoy interpretando, ¿no? Por ejemplo, eso que escribí ahorita, quiere decir que está tal y como está aquí escrito, está en el texto, ¿cierto? En el texto de Johnson. Ahora vamos a parafrasear, ¿no? Entonces, colocamos, no sé, la historia de la humanidad está caracterizada por la constante ocurrencia o presencia de pandemias, ¿no? Listo, ¿no? Interpretando, ¿cierto? Seguimos. Ya casi acabamos. Ánimo, ánimo. Ya. Las citas de la misma atribución, pero diferente producto académico. Ya. De repente yo tengo un autor favorito, ¿de acuerdo? Y como es mi autor favorito, me he leído todo lo que ha producido académicamente, ¿de acuerdo? En diferentes años. O de repente en un solo año, ¿sí? Entonces eso quiere decir que mi autor va a aparecer en mi texto, no solamente su apellido, sino también diferentes obras de él escritas el mismo año. Entonces eso de ahí también tiene una salida para APA, ¿de acuerdo? Situación. A ver, un segundo, voy a sacarme esto. Ya. Situación. Varias obras del mismo autor publicadas en el mismo año. Se agrega una letra minúscula después del año, ¿sí? Cooper, 2018, A. ¿De acuerdo? Ahora, eso quiere decir que estoy citando la primera fuente de Cooper de 2018. Ahora, Cooper 2018b. Quiere decir que estoy citando la segunda fuente de Cooper, ¿sí? Y ahora, esto obviamente también va a aparecer ¿en dónde? En mi bibliografía. También va a aparecer ahí, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, diferentes autores con el mismo apellido. Incluye los iniciales de los nombres de los autores. De repente tengo autores que se apellidan igual, entonces ¿cómo los diferencio? Colocando sus iniciales antes del apellido, ¿sí? O de repente mi autor se llama, no sé, pues, Harris, ¿no?
Aves. Pero APA no me permite poner eso, sino solamente el inicial. Para diferenciarlo de otro Taylor, ¿no? Coloco, de repente eso es un apellido compuesto, ¿no? Benedict, no sé, Benedict punto algo, ¿no? ¿No? Así. Listo. ¿Por qué aquí no coloqué A y B? Porque estoy que hago referencia a autores diferentes, ¿cierto? Se coloca A, B, C, D, E cuando el autor es igual, sino que ha producido diferentes fuentes académicas del mismo año. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice aquí? Múltiples trabajos con más de 3 autores que se acortan de la misma forma. A ver. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que hay varios Cooper, ¿no? Diferentes Coopers, ¿no? Que han escrito con otros autores varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí que, no sé, lo normal es que yo haga esto, ¿cierto? Solamente haga esto, ¿cierto? Pero como tengo otra fuente que se parece mucho, ¿no? En realidad yo sé que tanto esto como esto son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, como son cosas diferentes, agrego más autores para que se pueda diferenciar adecuadamente de otra cita, ¿sí? Agrego otro apellido de los autores que aparecen ahí, ¿no? Y agrego por acá también otro apellido. ¿Se entiende? Entonces ahora sí, ya diferencié ambas citas, ambas fuentes diferentes. ¿Sí? Ambas fuentes. Igual aquí, ¿no? Te dejo la referencia, ¿de acuerdo? Ahora, no sé, yo soy un estadístico, hice mi prueba, mi metodología cuantitativa, ¿no? Entonces, para decir que utilicé o qué hice con mis datos, de repente utilicé un programa, ¿no? No sé, las menciones generales de una página web o software no requieren una cita en el texto o una entrada en la lista de referencias, pero se recomienda, ¿no? Incorporar la información pertinente en el propio texto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si quiero hacer referencia a alguna web que tiene información relevante para la investigación, ¿no? Puedo decir así, ¿no? Ahora, de repente, soy un estadístico y utilicé SPSS, ¿no? O estoy redactando mi tesis, ¿no? Y estoy haciendo resultados, ¿no? Para describirlo, entonces empiezo, ¿no? Se utilizó el software estadístico SPSS, versión 25, para realizar los datos, ¿no? O no sé, alguien que utilice R, ¿no? R, ¿no? Versión 4.3, creo que está ahorita. 4.3. Usan R. También puedo hacer eso, ¿no? Y listo. Es todo. La idea de las citas es que se entienda que estoy dialogando con autores que respaldan o refutan mi posición. Lo que se recomienda es colocar citas, sí. Profesor, cuando se toma un pantallazo, hay que poner la fecha, me imagino. Claro, también. ¿Cómo podría poner un ejemplo, por favor? A ver, un segundo. Por ejemplo, Hebron Watts. Esto es más que nada para, o sea, ese detalle del tipo de fuente se coloca más que nada en la referencia bibliográfica. Por ejemplo,
En mi referencia bibliográfica, ¿no? Voy a colocar algo parecido a esto. ¿No? Algo parecido a esto. Entonces, acá hago referencia a la fuente o al autor de esa imagen, ¿no? Si es un autor, digámoslo así, una persona, ¿no? Su apellido, su nombre, ¿no? Y en mi texto, ¿no? Directamente coloco, ¿no? No sé, la fotografía, ¿no? Grada, ¿no? O, no, no sé, Thompson, ¿no? Perdón, de Thompson, del año, ¿cierto? Sí. En todo caso, ¿no? La imagen o la figura, ¿se acuerdan? La figura 1, ¿cierto? Numerando, ¿cierto? La figura 1 refleja lo expuesto hasta el momento, ¿no? Y coloco la imagen, ¿no? Y en la nota coloco nota, ¿no? Y lo demás, ¿cierto? Y lo demás. Y un poquito contra la hora, pero en general es eso, ¿no? O sea, donde se hace más énfasis de que es una imagen y de dónde proviene es en la referencia bibliográfica. Acá si se da cuenta, se coloca aquí, ¿no? Fotografía, ¿no? Fotografía, ¿no? O captura de pantalla, ¿no? O captura de pantalla, ¿no? ¿Sí? Eso de ahí lo vamos a ver más en detalle para citas de fuentes digitales en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? No va a quedar pendiente. Por ahora puedo decir eso, así que si no me preguntas, eso sería conmigo. Bueno, eso sería todo eso sería por el día de hoy todo, de mi parte. Claro, eso sería la nota, ¿cierto? La nota.